Buenas tardes, soy William Gaviria, rector de la institución educativa El Salado del municipio de Envigado. Soy directivo docente desde hace 15 años. Mi postura con respecto a las políticas públicas, obviamente en el sector educativo, es una postura inicialmente abierta y flexible frente a lo que el Ministerio y el Estado eh, promueven para conquistar la educación del país. Solo que considero que estas políticas han sido mal interpretadas en el tiempo y las instituciones educativas, los actores, maestros, directivos, nos ha costado llevarlas a la realidad y al contexto. Hay muchas políticas educativas que permiten desde la autonomía escolar a implementar cambios, proyectos, currículos, desde esa flexibilización y desde la necesidad del contexto de la comunidad educativa. Pero en general considero que las políticas públicas están bien elaboradas y que requieren, eso sí, que tengan más posibilidad de transformación y adaptación en el tiempo y ante las circunstancias de lo que se pueda venir ante un imprevisto, por ejemplo, una pandemia. El caso de la pandemia, las políticas públicas se quedaron cortas frente a la necesidad de hacer esas transformaciones e implementaciones de un modelo con el que nadie contaba. Entonces, en conclusión, esas políticas públicas, a pesar de que tienen cosas interesantes, sí requieren un proceso de adaptación en el tiempo al cambio vertiginoso del modelo económico, social, cultural a nivel global y a nivel local. La segunda pregunta, como directivo docente y como director de calidad educativa, en el periodo 2012-2016 tuvimos la oportunidad de hacer cambios, implementar políticas públicas en el sector educativo concernientes sobre todo a los modelos curriculares, a una propuesta curricular a nivel municipal que buscaba precisamente las transformaciones y la pertinencia de los currículos en las instituciones educativas, pensando en la mejora de los aprendizajes, en la pertinencia de los aprendizajes. Y durante los 4 años que estuvo vigente, pues se lograron impactos y transformaciones interesantes que requerían obviamente un mayor tiempo de madurez, de seguimiento en su implementación y de nuevos cambios para poder sacarlas adelante. El cambio de las administraciones que vienen de la mano de nuevas líderes en las secretarías de educación y con nuevas ideas impiden que se le dé continuidad a las políticas, sobre todo a las que son exitosas o demuestran que pueden ser exitosas, entonces eso impide que estas políticas públicas se preserven en el tiempo. En la tercera pregunta, ¿cuáles han sido las políticas públicas en las que he participado? Pues ya las mencionaba en la pregunta anterior. Una política pública educativa en el municipio de Envigado tuvo relación con una nueva apuesta curricular que permitía el trabajo de áreas integradas, una nueva definición de las competencias y de los aprendizajes, una evaluación muy cualitativa, un modelo curricular de carácter municipal, respetando las autonomías en las instituciones educativas, pero con un norte claro y trazado frente a esa política municipal de un currículo diferente, de un currículo flexible, en permanente transformación y adaptado a las necesidades del momento y del contexto. En la cuarta pregunta, considero que las políticas públicas implementadas en el municipio no han logrado tener ese impacto que se pretende o que se sueña cuando se crearon, por lo que contaba en una pregunta anterior, la falta de la continuidad en el tiempo de esas políticas públicas educativas porque están alineadas a la administración del momento,
a los planes de desarrollo del alcalde de turno y generalmente sucede que las políticas públicas, aunque sean bien evaluadas, aunque se les vea pertinencia y futuro, si la nueva administración y su nuevo plan de desarrollo no les da continuidad, no les asigna presupuesto, son políticas públicas que mueren en el tiempo y de las cuales no se puede dar cuenta si fueron efectivas y definitivamente ese ha sido uno de los principales obstáculos, no solo a nivel local del municipio, sino también a nivel nacional. Cuando hay un cambio presidente, de nueva ministra de Educación o ministro, las políticas del Estado colombiano también se quedan en el camino y poco se logra que la nueva administración las valore y las fortalezca. Como rector de una institución educativa, como maestro, que sí fui muchos años, como padre de familia, considero que la principal necesidad del sector educativo en una mirada pedagógica, porque podemos hablar de diferentes facetas del sector educativo que tocan lo económico, que tocan la inclusión, los modelos educativos flexibles, etcétera. Pero se puede pensar en una política pública necesaria, global, que le apunta precisamente a la pertinencia de los currículos y de los aprendizajes, a la transformación que debe suceder a nivel educativo en los modelos pedagógicos, en las didácticas, en las formas de enseñar. Es necesario que las políticas públicas le apunten desde lo local y desde cada institución educativa a que el currículo sea pertinente a la realidad de la institución, que el currículo converse con las necesidades de la institución y de su comunidad, que se pueda hablar de áreas integradas, de proyectos de investigación escolar y algo en lo que esa política pública también derivaría es la autonomía en la enseñanza y la autonomía en el aprendizaje. La autonomía en la enseñanza del maestro y la autonomía en el aprendizaje del estudiante, convirtiendo ambos actores en actores activos en la producción de conocimiento, en la que el maestro es el guía, el tutor, el orientador y el estudiante busca permanentemente respuesta a sus preguntas planteadas a partir de esa guía y esa orientación que el tutor le entrega, pero con una autonomía responsable, como una de las principales competencias que tiene que desarrollar el ser humano en el siglo XXI. Esas competencias que logra alcanzar en la escuela le permiten ser un ciudadano y un futuro universitario, empresario, con una mentalidad abierta, una mentalidad propositiva. Y se forma desde la escuela, se forma desde el grado de transición. Conclusión, una de las principales políticas públicas, municipal y nacional, precisamente debe ser que ese currículo se transforme verdaderamente y eso requiere incluso también modificaciones en la normatividad educativa. En algunas partes de la normatividad educativa hay rigurosidad, entre otras cosas, como hablaba ahorita, las otras facetas que tocan directamente esta necesidad de política pública es la inversión del Estado en las instituciones, en la cualificación de los maestros, para que esa política pública de transformación se logre dar. La pregunta 6, con respecto a la mirada que le tenemos a las necesidades y a la discapacidad, está muy relacionada con la anterior. Una política pública educativa pertinente, flexible, innovadora, transformadora, en permanente revisión y adaptación, automáticamente garantiza la inclusión. No se requiere tener ni espacios diferentes, ni adecuaciones diferentes ante una nueva política pública que permita de una manera natural y flexible que todos los niños y jóvenes, independiente de su condición, estén incluidos en ese modelo educativo innovador. Ejemplo, un espacio educativo donde se promueva la investigación escolar. Todos, absolutamente todos, hacen parte
de ese proceso de investigación, asumiendo ese papel o ese rol que como investigador en el aula de clase, estoy hablando del estudiante, asume para dar respuesta a las preguntas que se han venido formulando en torno a un tema en el que estén investigando. Ese modelo educativo innovador no excluye para nada a ningún estudiante. Entonces, se requiere precisamente que esa política pública educativa logre hacer esas transformaciones, porque de manera natural y de manera sincrónica, los niños y los jóvenes con alguna situación de discapacidad que requieran inclusión, esa situación se dará de una manera natural, de una manera coherente, y no se requieren espacios que les genere diferenciación. Es el mismo espacio educativo donde todos están incluidos. En nuestro municipio de Envigado, desde hace muchos años tenemos desde la administración municipal un apoyo de un equipo de profesionales en cada institución educativa para acompañar todo el proceso de inclusión. Esa ha sido una de las principales inversiones de la administración municipal para apoyar a las instituciones en este tema. Sin embargo, considero, de nuevo, conectando con las respuestas a las preguntas anteriores, que este apoyo de equipo de profesionales tiene que, más que intervenir situaciones particulares, que es importante, es dejar también la capacidad instalada como institución educativa en involucrarse en los proyectos curriculares, en los proyectos pedagógicos, en esa innovación educativa que la institución adelante, y en esa forma de involucrarse, dejar capacidad instalada, fortalecer al maestro, hacer al maestro competente para que con ese profesional logre una sinergia, un trabajo de equipo en la intención de que todos los niños y jóvenes, independientes de su condición, estén incluidos en un modelo educativo transformador, en unos aprendizajes que para todos tienen que ser, dadas sus condiciones, en igualdades de oportunidades. Entonces, esa es una política interesante, una política necesaria, sin embargo, debe trascender, debe dar el paso que falta. No quedarse aislado resolviendo casos, sino involucrarse con ese proyecto transformador de la institución. Bueno, la pregunta 8 creo que ya ha sido respondida en las anteriores. Reitero a manera de conclusión, las políticas públicas educativas deben estar en la permanente búsqueda de modelos educativos innovadores, transformadores, y eso requiere que todo este equipo de maestros, de profesionales, de directivos se involucren en el tema, agotando las etapas de un proceso de investigación, acción participativa, como es un primer momento de sensibilizarnos, un segundo momento que va a la par de desaprender, de deconstruir, de entender que hay didácticas, estrategias que no funcionan, que ya no impactan a esta generación, entonces que hay que modificarlas, transformarlas o eliminarlas y crear unas nuevas. Esa sería la tercera etapa, la de la reconstrucción de didácticas y de propuestas educativas. Todo esto se tiene que dar a la par en la que se van implementando didácticas innovadoras, como los proyectos de investigación escolar, con ese potencial que entrega la autonomía en la enseñanza y la autonomía en el aprendizaje. Es decir, un maestro que esté en permanente investigación de su pedagogía, un maestro investigador, pero un maestro investigador no que ejerce esa investigación desde lo externo, sino que se involucre permanentemente, que sea un actor investigador e investigado por sí mismo y por sus estudiantes.